cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Una vez más nos encontramos en De eso se trata, esta vez en el domicilio de alguien muy conocido en Malabrigo o significativo, con el señor David Berros, conocido también por Tito. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Rina. Aunque esto es de día, pero va a salir a la noche, así que a la comunidad le decimos buenas noches. Buenas noches, Rina. Queremos saber, queremos que nos cuente cómo nace este comercio tan reconocido años atrás en Malabrigo, Tienda La Competidora. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen? Bueno, para empezar quiero hacer una aclaración. Voy a tratar de contar todo lo que la memoria me permite y los conocimientos que yo tengo sobre nuestra empresa, digamos así, porque primero fue mi abuelo, después siguió mi padre y los últimos años lo explotamos mi hermana y yo. Entre el año 1946 y el 62 yo no estuve en Malabrigo. Primero porque me fui a estudiar. En Malabrigo en esa época no existía la escuela secundaria y posteriormente trabajé en Santa Fe. Estuve trabajando unos años, o sea que volví recién en 1966. Pero vamos al principio, la pregunta que vos me hacés. En el año 1928, mi abuelo paterno, que estaban viviendo y comercializaban el rubro de tienda en la localidad de Guillermina, por intermedio de un cuñado de mi abuelo que vivía en Vera, casado con una hermana de mi abuela, lo invita y le sugiere que por qué no se viene a Malabrigo, que en Malabrigo había muy pocos negocios en ese rubro. Y se había desocupado un salón en una propiedad que hoy ya no existe, que estaba ubicada en calle Belgrano y lo que hoy es calle Córdoba. Entonces mis abuelos se trasladan junto con el único hijo que tuvieron, que posteriormente fue mi padre, acá a la localidad de Malabrigo, y se instalan en esa propiedad. Pero no ocupan el total de la propiedad, sino que el dueño de esa propiedad había sido un español que había fallecido de apellido Valderrama, que hacía poco tiempo que había fallecido y había quedado la viuda con algunos hijos. Entonces esa señora le alquila el salón, que si mal no recuerdo, el señor lo explotaba con un despacho de bebida, nada parecido a lo que trajo mi abuela para trabajar, ¿no es cierto? Bueno, le alquila el salón y una parte de la propiedad, porque la otra parte la ocupa ella, y si no mal recuerdo, aparte de ella, que hay dos señoritas en esa época, que eran costureras. Una de ellas fue la madre de los Sager, de Amadito y de Adolfito Sager. Se había casado con Amado Sager. Bueno, a los pocos meses de que se instalan acá, mi abuelo viaja a Buenos Aires a comprar lo que se llamaba surtir. Claro. Pero cuando está allá en Buenos Aires, se descompone. Él viaja ya bastante descompuesto, vuelve a Malabrigo, hace una parada en Vera, porque en esa época el tren venía de Santa Fe hasta Vera, y ahí había un ramal que venía
de Vera iba hasta Las Toscas y el otro ramal seguía a Resistencia, ¿no es cierto? El toma queda ahí, yo no recuerdo, ya te digo, si estuvo un día o dos ahí en Vera y después viene a Malabrigo, pero viene bastante descompuesto. Y él a los pocos días fallece. Él fallece joven, con 43 años. Entonces se tiene que hacer cargo del negocio mi abuela junto con mi padre, que era soltero. Mi padre, cuando fallece el padre de él, o sea, mi abuelo, tenía 19 años. Él no era muy práctico en el negocio. Pero tuvo la suerte de que mi abuelo tenía un amigo íntimo en Buenos Aires que siempre colaboraba con él, a veces le compraba la mercadería, cuando él le pedía mercadería le mandaba, o a veces lo acompañaba en las compras en Buenos Aires, y él el que lo guió a mi padre al principio para que empezara a hacer las compras y se hiciera práctico en el negocio. Y usted decía que era soltero, o sea que se casa después. Claro, estaba soltero mi padre, eso fue en el año 28. Posteriormente, mi padre se casa en el 1931, a principios de 1931. Cuando él se casa, ustedes no sé si recuerdan de la propiedad, había una parte que no estaba revocada. Esa parte fue una habitación más que colocaron para que pudieran tener un poco más de espacio para vivir, porque ya como te expresé, principalmente estaba ocupada en principio por la viuda del claro, dueño de la propiedad, y la otra parte por estas chicas que te comenté, ¿no es cierto? Bueno, pasado un tiempo, esta señora pasa a vivir en una pieza que estaba separada del edificio atrás, queda con una sobrina, y las chicas, yo no sé el motivo por qué se retiraron, creo que habrá sido porque una de ellas se casó, como te comenté. Entonces toda la propiedad pasa a ocuparla mi padre. ¿Y eso más o menos a partir de qué año? Y yo calculo que tiene que haber sido a partir del 35 en adelante, porque yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos ya ocupábamos todo el espacio cubierto del edificio. Otra cosa que me acuerdo, que cuando esa gente se retira y mi padre ocupa toda la propiedad junto con mi madre, que pues ella estaba casado y yo ya había nacido, creo que mi hermano que siguió también, junto con mi abuela, se amplía el salón, que fue el salón hasta que existió el negocio. ¿Se amplía con más mercadería o también con algún otro con el espacio, pero manteniendo siempre los mismos productos? Los productos siempre fueron lo mismo. Al principio, lo que yo recuerdo, lo que más era el rubro era de tienda, que se llamaba tienda, que era la venta de telas. Sobre todo telas para la confección de ropa o para lo que llamamos tela de cama, o sea, claro, sábana, todo, ¿no es cierto? Manteles, todo eso. Posteriormente, años posteriores, mucho más adelante, ya empezó la confección. Ahora... La confección, digamos, ahí mismo ustedes tenían a alguien para que les haga... No. La confección era lo siguiente: la gente compraba las telas. Compraba las telas tanto para hacer la sábana como para hacer la ropa. Sobre todo la gente de campo, que tenía muchos hijos, compraba las telas, pero compraba por pieza. Claro. Nosotros le llamamos pieza cuando se compraba la distinta calidad de tela, se la compraba por 10, 15 metros. Entonces venía la señora de campo, compraba las piezas, compraba 10, 15 metros y llevaba y le confeccionaba la ropa. Eso en una charla que tuviste con Plácido Bresal, él te comentó que salían vestidos todos iguales. Claro. Y la gente del pueblo también,
porque en esa época no había casi confesión. Claro. La gente llevaba y el que sabía coser, cosían ellos, y si no le daban a la modista. Se cosía todo, tanto como pantalones, como vestidos, todo era de confesión, no eran que venían hechas las prendas, No. eso posteriormente. Claro, sí, sí. Y en eso, digamos, tanto telas tenían todo lo que era botones, Efectivamente, todo lo que lo anexo, que no es cierto, aguja, botones, hilo, todo. Perdón, pero digamos, no estaba en Sí. aquel tiempo. Eran la única tienda acá en Malabrigo. No, ¿cierto? no. O Franco, yo me recuerdo que estaba don José Franco, que tenía, aparte de la tienda, tenía ramos generales. Claro. Yo tenía ramos generales. Y después la que sí, efectivamente era tienda, era la de Felipe Elías, la actual Casa San Jorge. Esa sí era tienda también. Perdón, pero al principio cuando estaba su papá, sí. O ya estaban también. No recuerdo, yo creo que ya estaban Ah. ellos. Yo creo que tanto don José Franco como Felipe Elías, creo que estaban ya. Y también hubo una familia también que era muy allegado a mis padres, que tuvieron tienda también, en donde hoy era la casa de Levi Mateo, que hoy viven los nietos. Sí. Bueno, ahí también figuró una, pero esa gente después se fue a vivir a Buenos Aires. Simplemente como para aclarar, Sí. cuéntenos el nombre de su abuelo y de su papá, que todavía no lo mencionamos. Bueno. Como Bueno, para que queden bueno, parte de la historia. Mi abuelo se llamaba David, como Igual me que llamo usted. yo, claro. Y mi padre se llamaba José. Don David, ¿y quiénes trabajaron en la competidora? Bueno, A lo largo del tiempo, porque sí, sin duda por fueron supuesto, tantos sí, años bueno. que... Al principio, como te expliqué, cuando fallece mi abuelo, quedan en negocio mi padre con mi abuela. Ellos eran los que atendían. Yo no recuerdo después cuánto tiempo habrá pasado, pero yo era muy chico. El primer empleado que tuvieron fue un señor Castañeda de apellido. Yo la memoria no me da para individualizarlo. Era un muchacho joven. Te digo, me doy cuenta que era un muchacho joven porque él, cuando cumple los 20 años, tiene que incorporarse al ejército. Y él, cuando termina de cumplir en el ejército, se engancha del ejército. Entonces mi padre contrata a Adolfo Sager, Augusto Sager, que le decían Agustito. Era hijo de doña Marta. Mucha gente que a lo mejor está viendo este programa, que ya peina cana como yo, se debe acordar. Era hermano del padre de Marito Sager, para que ahí lo ubique. Ese señor, el señor Castañeda, no recuerdo cuántos años estuvo en casa de empleado. Ahora, el señor Sager estuvo un pocos años más. No recuerdo la verdad cuántos años estuvo trabajando en casa. Después de él, después de un periodo, no sé, ya te digo, no sé cuántos años estuvo en casa, él consigue como empleado la cooperativa o la Federación de Román, no sé cómo el nombre, ¿verdad? Entonces se retira y mi padre contrata a Armando Martino, más conocido por Lulo. Ahí ya mucha gente a lo mejor se va a acordar. Ese muchacho estuvo 24 años en casa, entró en el año 1966 y estuvo hasta el año 1970. Muchísimo. Ahora, vos fijate, los dos primeros empleados que tuvieron papá se fueron por cuestiones laborales que ellos quisieron retirarse. Uno porque se enganchó al ejército, el otro porque consiguió. En el caso Martino, quiero hacer la aclaración de que él trabajó hasta el año 70, porque en el año 70 ya el negocio no daba para tener un empleado. Trabajábamos, yo me estoy adelantando a lo mejor a los acontecimientos, ya trabajaba mi padre, trabajaba algo mi madre, que muy poco mi madre, y no habíamos incorporado
mi hermana y yo. Entonces, no vimos la necesidad. Esto no es un verso. Con dolor no vimos la necesidad de tener que despedirlo. Se indemnizó como correspondía, ¿no es cierto? Porque mi padre siempre tuvo una buena relación con el empleado. No fue esa relación de empleado a patrón, sino que hubo una relación de respeto y hasta de amistad, sobre todo con Martino. Con Martino, a pesar de que él se retiró ¿no es cierto?, del negocio, nosotros seguimos con él, con una amistad, ¿viste? Él nos visitaba en nuestra casa, nosotros íbamos a la casa de él. Más voy a contar una historia, digamos, privada. Hubo 2 años que fuimos a Mar del Plata en las vacaciones de verano y fuimos con él y la señora y yo, mi hermana, fuimos juntos. O sea que siguió hasta que él falleció. La amistad siguió siempre con él. Porque además usted tenía otros planes, usted no estaba en Malabrigo. No. Y regresa después, fuera de cámara, me lo contaba el otro día. Yo te conté fuera de cámara, yo en el año 46, termino en el 45, en 1945 termino el primario. Como acá no había escuela secundaria y yo quería hacer esas cosas, ¿viste? Quería ser ingeniero, me voy a estudiar a Santa Fe, a Buenos Aires, en una escuela industrial. Me voy a un internado a estudiar ahí. Que casualmente yo salía los fines de semana, iba a la casa de este amigo que te comenté, que era el que le había asesorado a papá y que era muy amigo de mi abuelo. Bueno, pero no me encontraba a gusto porque uno acá en esa época era campo, era todo, y allá encerrado parecía como esos pajaritos, ¿viste? Que te meten en una jaula y no cosas. Bueno, y estuve 1 año ahí nomás. Y cuando vuelvo en las vacaciones, no quise seguir. No quería seguir estudiando. Y mi padre se impuso, no, vos tenés que seguir estudiando. Entonces, mi hermano que me seguía a mí, en edad, había terminado el primario, y vamos los dos a estudiar a Santa Fe y entramos a estudiar en la Escuela de Comercio. Ya era un poco más cerca, claro, ya era otra cosa. Claro, ya ahí, bueno, después agrega, nosotros éramos 4 hermanos. Digo éramos porque el que me sigue a mí, lamentablemente, hace ya unos cuantos años, da la casualidad, mirá lo que la casualidad, y justo hoy sería el cumpleaños de él. Bueno, fallece joven, ¿viste? Bueno, con ese hermano, él hace primero y segundo año, ¿viste? Pero no termina la escuela de comercio, sino que hace un curso acelerado de la famosa esa academia PINMA que había, que estudiaba en comercial, y él se recibe de una especie de contable y entra a trabajar en una empresa de constructora. Y cuando yo termino 4º año, porque voy a retroceder un poco, voy a contar una cosa privada, yo me terminé de estudiar un poco ya a lo que es hoy, un poco viejo, digamos, porque yo cuando empecé el primario, yo y mi hermano, el que seguía, empezamos en la escuela, en lo que es el 1112, que estaba enfrente de la plaza. Pero esa escuela, como todas las escuelas nacionales, tenían hasta 4º grado. Entonces, cuando yo estaba en 2º grado, a mis padres lo convencieron para que nos mandaran a la escuela fiscal, porque el argumento era que cuando termináramos 4º grado no íbamos a conseguir en la escuela fiscal seguir, porque iban a darle prioridad a los chicos que habían empezado ahí, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo termino 2º grado, al otro año me inscribo en la escuela fiscal, que se llamaba en esa época escuela fiscal, la 511, que hoy era Mariano Vera, y recuerdo bien que me ponen el primer día en el aula de 2º grado, y viene la directora del colegio y me hace una pregunta que yo no recuerdo, nunca puedo recordar qué pregunta me hizo. Como yo no la supe contestar, me dejó en 2º grado. O sea que yo tuve que repetir 2º grado. O sea que yo perdí primero
En la primaria perdí un año. Cuando me voy al secundario perdí un año en la secundaria. Primero la primaria, después la secundaria. Bueno, cuando yo cumplo 20 años, estaba recién en el 4º año de la Escuela de Comercio en Santa Fe. Me toca el servicio militar. Otra vez otro año. Claro. Me incorporan en febrero y recién me dan de baja en abril del otro año. Entonces yo me quedo sin poder hacer el 5º año. ¿Qué hago? Me vengo a Malabrigo a ver qué hago. Mi hermano, como te contaba, la empresa constructora que él estaba trabajando cierra y él se queda. Entonces no sé por dónde viene la idea que él me invita a que por qué no hacemos una sociedad y ponemos un negocio en Santa Fe, pero no del ramo tienda, sino del ramo comestible, que en esa época se llamaba almacén o despensa. Sí. Bueno, efectivamente nos asociamos, alquilamos un salón dentro del radio céntrico, ponemos el negocio. Estamos del año, calculo yo, de 1954, hasta más o menos el 1960, 61, pero ya en esa época empiezan a surgir los autoservicios, los supermercados grandes, y nosotros no podemos competir los almacenes chicos. La competencia era desleal porque ellos tenían capitales más grandes, tenían mejores, las ventas eran ofertas mejores. Claro, mejores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resolvimos con mi hermana, bueno, vos te quedás o me quedo yo, porque para los dos no daba. Entonces, bueno, mi hermano, que era un poco más audaz, digamos, no sé si es la palabra, dice, bueno, yo me retiro yo y por medio de una familia amiga que teníamos en Santa Fe, una hermana de la señora de ese matrimonio, era directivo, estaba en el Consejo de Administración de Sancor Seguro, que correspondía a la misma empresa, Sancor Seguro. Le consigue un trabajo en la oficina en Sancor, la sucursal de Sancor en Buenos Aires. Él se retira y yo me quedo con el negocio hasta que puedo liquidar toda la mercadería, ¿no es cierto? Y me vuelvo, mejor dicho, en ese interín, cuando después que liquido la mercadería, a mí me habían entusiasmado porque ¿por qué no me iba a Mar del Plata a trabajar? Porque ahí había un campo laboral más grande. Una señora que teníamos amiga me entusiasmó, dice, andate, callaba, poder trabajar. Entonces yo me voy a trabajar y consigo empleo como un viajante, como un vendedor en el frigorífico Sweet. Pero ¿qué pasa? El trabajo que yo hacía era temporario, yo visitaba únicamente los hoteles que estaban por temporada. Los otros hoteles que funcionaban todo el año, y más la gente que vendía comestibles, ya tenían ellos otro viajante. Ya estaba cubierto. Entonces las ventas que yo podía realizar no eran mucho. Estuve 2 meses y lamentablemente no hice número y no me convenía, porque tenía que pagar pensión, comida, y lo que me quedaba era muy poco. Entonces renuncio y me vengo a Malabrigo a ver qué es lo que hago. Estoy en Malabrigo y pasa 1 mes, pasa 2, no consigo nada, hasta que mi padre un día me dice, bueno, vos tenés que hacer algo, dice, me invita a que me incorpore al negocio. Él ya tenía como empleado a Martino. Me incorporo, como le había pasado a él en un principio, tuve que aprender también porque yo de negocio no sabía nada. Yo cuando era chico íbamos a la escuela, después a la tarde, o cuando estábamos en la escuela salíamos a jugar como todos. Chicos, del negocio nunca. Entonces tuve que aprender. Y ahí empecé a trabajar con mi padre. Después se incorporó mi hermana también, que mi hermana se había recibido también, porque es otra cosa que
yo voy echando historia particular con los negocios, ¿no es cierto? Los 4 hermanos, como te digo, eran yo, mi hermano el que seguía, después un tercero que actualmente vive en Rosario, y mi hermana. Los 4 fuimos a estudiar a Santa Fe. Mi tercer hermano se recibió de algo de técnica electricidad y entró a trabajar en la superusina de San Nicolás. Después, con los años, lo trasladaron a Sorrento, la usina de Sorrento Rosario, y se jubiló y actualmente vive ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo empiezo a trabajar con mi padre acá. Y ahí me pongo práctico. Y sí. Y después y ahí entra mi hermana a trabajar. Pero siempre en ese edificio, siempre en esa localidad, ¿no es cierto? Ahora, voy a contar un poco la historia de lo que pasó con ese edificio. Había una sucesión. Cuando mi padre alquilaba toda la propiedad, ¿no es cierto?, junto con el terreno, que ahora son 50 metros por calle Belgrano y 100 por calle Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo vuelvo a Malabrigo, lo convenzo a mi padre y le digo, ¿por qué no vamos y hablamos con algunos de los sucesores para ver si nos venden esa propiedad, para tratar de modernizar no solo el salón, sino la vivienda? Porque ya era una vivienda que tenía, yo calculo que hasta que se disolvió, ¿no? No me sale la palabra, ¿no es cierto? Esa casa tiene que haber tenido más de 100 años. Bueno, vamos y hablamos con uno de los hijos de los hijos de la sucesión que vivían en Margarita, en la colonia. Y recuerdo bien que esta señora nos dijo, sí, don José, dice, ¿cómo no le vamos a vender a usted? Si ustedes ocuparon toda la vida esa propiedad. Pero el problema que tenemos, dice, que no podemos terminar la sucesión porque tenemos una hermana que vive en Brasil y no la podemos encontrar. Así que yo le pido que tengan un poco de paciencia, que esperen, vamos a ver si podemos solucionar y si después, ¿no es cierto?, se lo vamos a vender a usted. Bueno, ¿qué pasó? Pasó un tiempo, no sé si habrá sido unos meses, un año, no tuvimos contestación, volvimos otra vez a visitarla. Y nos volvieron a repetir que tenían el mismo problema. No sé si ese era el problema, desconozco, o había otro problema, porque no. Entonces no pudimos comprar eso. Cuando se hace el asfalto se hizo una cuadra en la época de la democracia y después la otra parte del asfalto la hicieron cuando el último golpe militar, que estaba Jorge Tesici en la comuna, que era en esa época, hizo el asfalto. Ese asfalto le correspondía pagar a la sucesión, ¿no es cierto? Bueno, mi padre le pagaba, vos fíjate, le pagaba un alquiler y pagaba el impuesto comunal, que actualmente es lo que se llama tasa general de inmuebles. En esa época no venía un empleado de la comuna, te venía y te cobraba a veces por año el impuesto. Eso lo pagaba mi padre. El impuesto inmobiliario creo que lo pagaban los hijos, la sucesión, ¿no es cierto? Desconozco eso, si lo habrán pagado. Bueno, cuando hace el asfalto, la sucesión de esa firma que te digo, eran varios hermanos, no sé qué hubo, si no se pusieron de acuerdo y nunca quisieron hacer la sucesión. Entonces la comuna remata esto. Y cuando remata, nosotros no estábamos en condiciones de comprar eso. Y eso lo compra el doctor Luis Carlos Pontón. Pero no tuvimos inconveniente, nos sigue alquilando el salón. Nosotros ya habíamos hecho la casa donde actualmente vos me estás haciendo la entrevista, que es esta, y ahí seguíamos con el salón de venta. Así que no terminamos de mencionar todos los empleados que tuvieron.
Porque sé que hay perdón, más, sé que hay más personas. Bueno, ¿no? bueno. Estábamos con Martino y de ahí nos fuimos Bueno, vamos por para otros atrás. temas. Volvamos y mencionemos la gente, las personas que trabajaron en la Bueno, tienda. como te dije al principio, el primer empleado fue Castañera, ¿no es cierto? El segundo fue Augusto, que le llaman Agustito Sague, y el tercero fue Martino, que fue el que más años estuvo 24 años. Pero también trabajaron un periodo que no puedo decirte cuánto fue, porque fue un periodo cuando yo, como te explicaba, no estuve en Malabrigo, estuvo trabajando la señora Mari Guerra de Sague un tiempo, y la señora Juana Alvarenque de Rosas también. Ellas trabajaron también. También tuvieron ahí claro, un paso por la competidora. Participaron, ¿no es cierto?, en el movimiento, en el negocio, atendían a la gente, ¿no es cierto?, como fue costumbre. ¿Y cómo se proveían digamos, usted me contaba que su papá viajaba a veces a comprar cosas, Bueno, y después? Bueno, al principio sí, como ya te digo, creo que habrá sido hasta el año 50, 51. Primero fue mi abuelo, como te contaba al principio, después le tocó a mi padre. Mi padre viajaba 2 veces por año a Buenos Aires y surtía, que es lo que se llamaba surtía, ¿no es cierto? Compraba la mercadería y yo no recuerdo, a lo mejor habrá venido algún vendedor, que le llamábamos viajante, ¿viste?, a ofrecer los productos. Perdón que lo Sí. corte. ¿Salía a vender también así? No, mi papá no. Me acordé por la entrevista que le habíamos hecho a Plácido. Claro, Brezán él manifestó que mi padre iba a venderle. No, lo que pasó que mi padre había hecho una cierta relación con los padres de él, y los días domingos sabía ir a visitarlo al campo, porque mi abuela sobre todo le gustaba hacer dulce y era muy repostera. Entonces le gustaba ir y conversar con esa gente, intercambiaban, ¿no es cierto?, los conocimientos tanto de dulce como de masita. No era que le iba a vender, mi padre nunca salió a vender. Sí, simplemente como para aclarar nada más. Claro, para aclarar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué le dejó a usted, a su familia, esta tienda? ¿Qué siente, digamos, hacia Malabrigo? Bueno, en primer lugar, si vos me permitís, voy a terminar con los proveedores. Perdón, sí, ahora lo corté yo. Bueno, con el asunto de los proveedores. Los proveedores venían, ¿no es cierto? Nosotros los llamábamos viajantes, algunos eran dueños de la fábrica o de los que nos surtían, otros eran empleados. Y con algunos se hizo una relación bastante de amigos, ¿no es cierto? Yo te puedo contar el caso de un viajante que venía de un distribuidor de Buenos Aires, Echegaray, Arrari y compañía se llamaba. Ellos traían, cuando yo estaba en el negocio, 7, 8 valijas, le llamaban, eran valijas de maderas grandes, donde traían las muestras. Bueno, pero como eran tantos los productos que traían, él venía a la mañana y no alcanzaba a mediodía, entonces nosotros lo invitábamos a almorzar en casa, él quedaba a almorzar, y después a la siesta seguíamos con los muestrarios que comprábamos todo, ¿no es cierto? Otros no, otros venían con menos productos, estaban a lo mejor 1 hora, 1 hora y media, y se compraba. Lo mismo que las telas, por ejemplo, las telas, nosotros, el mayor proveedor de tela que teníamos, sobre todo lo que hace al vestir, era una firma de Carlos Pellegrini, que se le compraba todas las telas para los vestidos, las blusas, polleras, pantalones, pero ya no se compraba como en la época, digamos, antigua, cuando el colono venía y te compraba 20 metros, 25, llevaba todo, lo hacía, sino que comprábamos por cada dibujo, o por cada calidad de tela, se compraba 2,5 metros, 2,5 metros, porque la señora, los señoritas,
venían y querían un corte, pero Exclusividad, exclusivo, claro. no querían que salieran 2 o 3 Todo con el mismo igual. estampado, con el mismo. Entonces teníamos que comprarnos, ¿cierto? Venían con los muestrarios que eran unos cartones que tenían la tela. Bueno, entonces nosotros elegíamos, ellos también por ahí nos orientaban, mire, ustedes compren esto, que esto es lo que se va a usar, comprábamos esas telas y ellos después las mandaban, ¿no es cierto? Es la encomienda. Claro. Bueno, el transporte, lo que recibíamos nosotros, la mayoría al principio lo recibíamos por ferrocarril porque el transporte era mucho más barato. Pero así como éramos más baratos, teníamos la contra de que por ahí nos afanaban. Ah, yo le iba a decir que se perdían. Claro, porque tuvimos 2 casos. Ya que estamos, te voy contando. No sé si hay tiempo. Sí, sí. Bueno. Un día estaba el señor Gallard, de jefe de ferrocarril, no sé si lo alcanzaste a conocer. Bueno, y nosotros teníamos como carreros, le dábamos siempre a él la orden para que retirara, él iba cuando venía el tren de carga, que vaya a ver si recibía mercadería para nosotros, a don Juan Ferrer, que era hija, vive ahí enfrente de la panadería Canti, era casada con Juan Sorzón. Bueno, ese hombre iba y nos traía, ¿no es cierto? Bueno, esa casa, sobre todo la que yo te digo, que traía 8 o 10 valijas con los muestrarios, nos mandaba en cajones de madera la mercadería, porque la mayoría eran todo prendas o bultos, prenda íntima, todo, ¿no es cierto? Todo ya confeccionada. Entonces lo mandaban con cajones que eran de madera y que la tapa no era una tapa, digamos, sólida, sino que eran listones de madera. Pero para mayor seguridad le ponían sunchos para que no pudieran, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué pasó? En uno de esos que recibimos mercadería, el jefe de estación me manda a llamar porque él nota que había un cajón que estaba abierto. Forzado. Y como nosotros recibíamos primero la factura antes de recibir la mercadería, yo me acerco a la estación con la factura, hacemos un inventario y veo que me faltan mercadería. Entonces levantamos un acta y él le hace llegar a Santa Fe, que dependía de Santa Fe, el ferrocarril en esa época, la oficina, la que manejaba todo, ¿no es cierto? Y consigo, por intermedio del encargado ese que había venido acá a Malabrigo y habían hecho como en la estación, habían hecho una especie de jardín para mejorar la estética del ferrocarril, ¿no es cierto? Yo había ido en representación, no sé si era el centro comercial, que yo estaba integrando, y lo conocí a ese hombre, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando tuve ese problema me voy a Santa Fe y pido hablar con él me reconoce y reclamo, entonces me reconocen ellos, y de acuerdo a la factura, me reembolsan el dinero. Pero posteriormente a eso, no sé cuánto tiempo habrá pasado, me retiran un cajón, este señor se rompe un cajón que aparentemente estaba, el jefe tampoco se había dado cuenta que lo habían violado. Bueno, ¿qué pasó? Ese cajón, con esa mercadería, el proveedor lo llevaba al retiro, lo dejaba en el depósito, a lo mejor ahí lo tenían un día o 2, hasta que lo embarcaban al tren y lo traían, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Hubo un problema, no sé, con unos galpones, que hubo incendio, no sé qué, en retiro, después nos enteramos, y ese cajón se ve que quedó 2 o 3 días, y ahí aprovecharon. Entonces estos se avivaron y destaparon una tabla, y en vez de sacar el suncho, se ve que sacaron la tabla y metieron la mano y sacaron. Bueno, el cajón vino acá, no pude hacer el reclamo y esa mercadería la perdimos. Y cosas que pasaban. Claro. Eso sí que eran otros tiempos. Sí. Hasta que después sí, ya los proveedores el último tiempo ya venían No, a la después tienda, empezamos ya con transporte
por medio de Privado, camiones. claro. Por supuesto que también los primeros años el transporte por camión era muy difícil porque no había ruta pavimentada. La ruta, por ejemplo, estaba hasta San Justo, hasta acá demoró mucho tiempo, ¿no es cierto?, venir las cosas, lo mismo que los viajantes. Yo calculo que a lo mejor los primeros años que tuvo el negocio, hasta el año 50, 50 y pico, muy pocos viajantes viajaban porque los medios eran muy escasos y aparte era dificultoso por las carreteras, que no había lo que hay hoy, ¿no es cierto?, el pavimento. Totalmente, Claro. totalmente, sí. Así que en algún periodo de lluvia o eso habrá No, visto sí, faltante. sí, no, venían. Yo me acuerdo que venían y a veces quedaban acá, como que se dice, empantanados porque no podían ir a Claro, Reconquista. claro. Se tenían que quedar acá o iban a Reconquista y no podían a lo mejor a venir a Malabrigo porque no tenían la ruta no les permitía venir a Malabrigo. Yo te estoy hablando del ramo nuestro, ¿no es cierto? Claro. Desconozco el ramo de alimentos, cómo venían, ¿no es cierto? Porque otra cosa es que, por ejemplo, los viajantes, sobre todo en las prendas, lo que sea prenda, pantalones, camisas, pullover, ellos venían por temporada. En cambio, los que vendían tela ya vendían, el tiempo que tardaban era más corto, ¿no es cierto? Claro, claro. Venían más seguido. Don Berro, hermosa entrevista. Gracias por compartir tantas cosas con nosotros, con todas las personas que están viendo sin duda el programa. Y ahora sí, ¿qué le dejó esta tienda para usted, para su familia, en su vida? Bueno, me dejó que fuéramos conocidos, mucha gente no aprecia, sobre todo mi padre. No quiero pecar de soberbio, pero mi padre fue una persona muy honrada. Yo tengo... Perdóname, me emociono un poco. Tengo la satisfacción de que a veces me encuentro con gente ya de mi edad que me lo recuerda como una persona muy decente, muy seria. Mi padre nunca mintió cuando venía un producto. Le decía, mirá, este conviene Omir, este conviene este producto porque es mejor que el otro. Nunca le mintió diciéndole que esta calidad era buena, si no era buena. Le decía, esto es bueno, esto es regular. Y esa es la satisfacción. Y nosotros con mi hermana nos encontramos a gusto en Malabrigo. Nacimos acá, los 4 hermanos nacimos acá en Malabrigo. Nos criamos acá hasta que, ¿no es cierto?, tuvimos que viajar por estudio, otros hermanos, por cuestiones de trabajo, se alejaron de Malabrigo y yo volví a mis pagos, como quien se dice, como mi hermana, y estamos acá y estamos a gusto y nos parece que no daría para alejarnos de Malabrigo, no irnos de Malabrigo, ¿no es cierto? Hemos hecho amistades, tenemos muy buenos vecinos, así que... Y si vos me permitís, no solo vos me agradecés a mí, yo también quiero agradecer. Y quiero también felicitarte por la idea que has tenido a crear este programa. Porque con este programa vos estás haciendo conocer la historia no solo de Malabrigo, sino de personajes de Malabrigo. Que la gente, como yo que peña cada... conocemos parte de esa historia, pero las nuevas generaciones no conocen. Y no solo lo que se escribe, ¿no es cierto?, en los libros, sino que hay que conocer también la existencia de mucha historia de Malabrigo que han hecho a la historia de nuestra población. Ahora me va a hacer emocionar a mí. No, lo digo con toda la sinceridad. Te digo la verdad que te felicito. Bueno, gracias. La verdad que esa fue la idea de este proyecto,
que, bueno, en este año que venimos tan motivados con los 120 años de nuestra comunidad, todo esto, saber aprovecharlo, como dice usted, la historia, los personajes y tantos acontecimientos lindos que nos marcaron y que nos caracterizan también hoy por hoy. La verdad. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchaban ustedes. David Berro, conocido por Tito también, 85 años y con una energía, con unas ganas de transmitir muchísimo, con una sencillez que desde el principio, desde que vinimos a pedirle una nota, no lo dudó. Es más, supimos por su vecino que quería darnos esta entrevista. Por eso se lo agradecemos mucho y sumando a este nuevo proyecto, de eso se trata. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no